Vas a dormir en medio de la tormenta. Esto es la voluntad de Dios, que tú y yo descansemos en medio de la adversidad, perdón. Vas a dormir en medio de la tormenta. Bienvenido a este programa y a este segmento Dosis Nocturna. Jesús es el ejemplo a seguir de todos los creyentes y de toda la humanidad. Él es el primogénito de todas las cosas. Él es el ejemplo a seguir en conducta, en fe, en palabra, en poder. Él es el ejemplo de disciplina, el ejemplo de honestidad, de santidad. Bueno, Jesús es el ejemplo a seguir del ser humano. Y la Biblia habla en Marcos 4:35, una historia que me llamó mucho la atención. Jesús decide que sus discípulos pasen a otro lado, Él despide a la multitud y dice la palabra que cuando despide a la multitud hay varias barcas. Está la barca de Él, está la barca donde estaba Jesús, pero había otras barcas también. Y la Biblia dice que se levanta una gran tempestad, una tempestad que humanamente no se puede controlar o tener control sobre ella. Nadie puede tener control sobre una tempestad del mar. No hay poder humano que pueda con el rugido del mar. No hay poder humano, no hay máquinas. Bueno, no se han inventado. Y yo pienso que ni se inventarán. No hay poder humano que pueda detener el rugido del mar, que pueda detener la tempestad marina. Y los discípulos están en medio de esta experiencia. Están experimentando una tormenta. La barca se está sacudiendo. Pero a mí me llama la atención en la situación, o me llama la atención en el estado en el que Jesús estaba. Esto a mí me llama la atención. En medio de una tempestad, en una barca, Jesús está dormido. Ni siquiera en un barco. Porque un barco es algo grande, tiene piezas, tiene más comodidad. Una barca es un instrumento de pesca de las personas que viven de la piscicultura. Y cuando tú ves una barca es como una canoa. Es un pequeño bote hecho a manos de los mismos pescadores. ¿Ven? Posiblemente Pedro, no lo dice la Biblia, pero es a mi fe. Pedro y los discípulos crearon una barca. Era un bote de madera que a duras penas la gente cabía ahí apretada. Cuando yo veo esta historia me llama mucho la atención, porque a mí me gusta la pesca. Y en mis tiempos libres, hace unos años atrás, cuando yo vivía en Caucasia, allá hay un río, el río Cauca, y mi papá me llevaba a pescar, eso de 8, 9 años, 12, 15. Bueno, a mí siempre me ha gustado la pesca. Y yo notaba que en la orilla del río venían los chaluperos, como le llaman allá, los que traían los pescados. Las chalupas venían llenas. Los pescadores, los que no tenían chalupa, tenían canoa. Y lo que yo notaba era que a veces en esas canoas habían dos pescadores. El uno que iba tirando la red o el chinchorro y el otro que iba remando. Y tenían que ir estas dos personas porque había un objetivo y era llenar la barca. No tenían que haber muchas personas. Mas sin embargo, noto que en esta barca no hay dos, hay muchas. Están sus discípulos y está Jesús. Esto nos revela que el espacio era reducido, por eso es que estaban a punta de la barca dormido. Y aquí donde me llama más la atención, Jesús está dormido en la mitad de la canoa, están a punta. ¿Y por qué no se cae? Si hay una gran tempestad, está sacudiendo el barco y Jesús está en toda la puntica dormido. Dormido en toda la punta, en un cabezal. Los discípulos están hablando con otros barqueros, pienso yo. De repente se levanta una tempestad. Y cuando se levanta la tempestad, la Biblia testifica que Jesús estaba en la popa dormido. ¿No te parece sobrenatural? En la punta de la canoa. ¿Qué pasa cuando alguien está en la punta de la canoa? Se expone a que lo bote el remar o el conducir. Cuando están conduciendo la canoa, a veces la hacen con fuerza y el que está en la punta tiene que agarrarse porque lo puede sacar, porque lo puede botar. Ahora, hay una gran tempestad, la barca está siendo sacudida y Jesús está dormido en la punta y la tempestad no lo saca. ¿Por qué no lo saca
la tempestad si él está dormido? Porque el Señor estaba descansando en Dios. El Señor estaba descansando en el silencio del Señor. Jesús tenía tanto silencio de Dios interno que la tormenta externa no lo levantaba. Lo que le hacía falta a Elías lo tenía Jesús en abundancia interna. El silbido apacible que sacó a Elías de la depresión, el silbido apacible que sacó a Elías de la cueva, era el silbido apacible que tenía Jesús adentro en la tormenta. Jesús se duerme en una tormenta porque el silencio de Dios lo tiene controlado. Porque la voz de Dios lo controla. Y es exactamente lo que tú tienes que tener. Jesús tenía tanta paz de Dios que la tormenta no lo atormentaba. Jesús tenía tanta paz de Dios que ni siquiera se preocupó que estaba en la orilla de una canoa y que podía sacarlo el viento. Cuando tú tienes abundante paz de Dios, tú puedes dormir en la tormenta. Tú puedes descansar en la tormenta. Tú puedes dormirte tanto que tienen que levantarte. Y escúchame esto, porque hay algo muy fuerte, algo muy poderoso, algo que yo veo en esta palabra. Jesús que está dormido en la popa, los discípulos están asustados porque no saben qué hacer. Pero Jesús se levanta y reprende el viento contrario que venía en contra de los discípulos. Escucha bien, el mar le hace caso a Jesús cuando escucha la voz del Señor. Pero aquí me llama la atención, porque Jesús no viene de 12 horas de orar, Jesús no viene de 12 horas de ayunar, Jesús viene de dormir, viene de descansar. Cosa diferente que cuando camina sobre el agua viene de 14 horas de orar. Cuando camina sobre el agua viene de 14 horas de oración. Pero cuando reprende el agua, viene de dormir, viene de descansar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, está quieto y ve que soy Jehová. A veces Dios te hace más productivo durmiéndote que despierto. A veces tú eres más productivo dormido que despierto. Porque dormido Dios puede hablar contigo, pero despierto tú no dejas hablar a Dios. Dios te está invitando a que tú te duermas en la popa, pero descansando en su presencia. Que en medio de esa tormenta tú puedas descansar en Dios. Hermano, ahora que te vayas a ir a descansar después de consumir esta dosis nocturna, duérmete en Dios, duérmete en su presencia, porque la tormenta siempre va a estar, pero la presencia de Dios también. Aún la tormenta va a ser temporal, mas la presencia de Dios es eterna. Vas a descansar en medio de la tormenta. Shalom.